Transformación polar a rectangular. A partir de vectores expresados en la forma polar, es decir, con su magnitud y dirección, es necesario transformarlos a la forma rectangular o cartesiana, es decir, con las magnitudes referidas hacia el eje X y el eje Y. Para tal efecto tenemos 5 ejemplos, los cuales contienen su magnitud y también la dirección correspondiente expresada de 3 formas diferentes. Uno, mediante referencias cardinales. El otro, utilizando ángulos absolutos, y también en un tercer caso, utilizando ángulos negativos. Lo primero que se requiere hacer es ubicar los vectores en cada uno de los ejes para poder determinar el signo de cada una de sus componentes. Es decir, será positivo o negativo en el eje X, será positivo o negativo en el eje Y. Los vectores representados en el plano cartesiano se verían de la siguiente manera. De esta forma, podemos apreciar que el vector A se dirige hacia arriba y hacia la derecha. Es decir, tiene un componente Y positivo porque va hacia arriba y un componente X positivo porque va a la derecha. El vector B, ubicado en el segundo cuadrante, se dirige hacia arriba, es decir, positivo en Y, y hacia la izquierda en X, negativo en el eje X. El vector C está íntegramente orientado hacia el eje X negativo. No tiene componente en el eje Y. El vector D se encuentra en el tercer cuadrante y tendrá un componente X negativo y Y negativo. En tanto que el vector E aparece en el cuarto cuadrante, tiene un componente Y negativo y X positivo. Partiendo de esto, tratamos de formar triángulos rectángulos para poder utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. En el primer caso, para el vector A, podemos cerrar el triángulo rectángulo como se muestra en la figura. Aquí podemos apreciar que frente al ángulo de 30 grados, es decir, el cateto opuesto al ángulo de 30 grados corresponde a AX, mientras que el adyacente corresponde al valor de AY. Con esto podemos utilizar la función trigonométrica seno, que relaciona el cateto opuesto para el componente X, y coseno, que relaciona el cateto adyacente para el componente Y. Multiplicando los valores de la magnitud por el seno y coseno del ángulo correspondiente, obtendríamos un valor de 5 para el componente X y 8.7 para el componente Y. Ambos tienen signo positivo porque se dirigen hacia arriba en Y y hacia la derecha en el eje X. ¿Es la única forma de calcularlo? No, no es la única forma. También podemos cerrar el triángulo rectángulo a partir del ángulo complementario. Se vería de la siguiente manera. Ahora, frente al ángulo 60 grados, es decir, el opuesto, corresponde al componente en Y, y el adyacente corresponde al componente X. Sabiendo que el opuesto se relaciona con el seno y el adyacente con el coseno, ahora podemos cambiar la función trigonométrica a X con coseno y a Y con seno. Claro, con el ángulo de 60 grados, no con el de 30. Nos daría exactamente los mismos valores y también los signos, pues ahí están más claros. X positivo, Y positivo. Para el vector B, tenemos que podemos cerrar el triángulo rectángulo a la izquierda con el componente X y hacia arriba con el componente Y. Tenemos el ángulo de 45 grados entre el eje X y el vector B, X negativo y el vector B. Aplicando la ecuación para seno y coseno, tenemos que 20 coseno de 45 nos da 14.1 y 20 seno de 45 también 14.1 en valores absolutos. Sin embargo, habíamos dicho que el componente X, por el hecho de apuntar a la izquierda, tenía signo negativo. Entonces, debemos de colocar ese signo negativo directamente sobre el resultado. No va a salir en la calculadora, lo debemos de poner nosotros. ¿Es la única forma de encontrarlo? No. También se puede utilizar el ángulo absoluto, es decir, el de 135 grados, que corresponde al ángulo medido desde el eje X positivo hasta el sitio donde se encuentra el vector y en dirección contraria a las manecillas del reloj. De esta forma nos daría los mismos valores. Sin embargo, aquí directamente nos da el signo negativo del componente X. No es necesario que nosotros lo acomodemos. Para el vector C, que es ese el que se dirige hacia la izquierda en el eje X negativo, si utilizamos el mismo concepto de los dos vectores anteriores, X con coseno y Y con seno, el ángulo sería de 0 grados, es el ángulo más próximo, es el ángulo que existe entre el vector y el eje X más próximo, sería 0 grados, está completamente empalmado. En ese caso nos daría que para el componente X un valor de 30 y para el componente Y un valor de 0.
ahí tendríamos que colocar nuevamente el signo negativo para el componente X, porque esta operación nos daría el valor absoluto. ¿Es la única forma de calcularlo? No. También podemos utilizar el ángulo absoluto de 180 grados y nos daría los valores con su correspondiente signo sin necesidad de colocarlo. Para el siguiente vector, tenemos que su componente X va a la izquierda y el componente Y va hacia abajo. El ángulo es de 220 grados, pero vamos a utilizar el ángulo de 40 grados. ¿Por qué estamos utilizando esos ángulos? Porque queremos entender la lógica del triángulo rectángulo para poder interiorizar de dónde salen esos valores en el eje X y el eje Y. En estos términos tenemos que frente al ángulo de 40 grados está el componente Y, es decir, se relaciona con el opuesto, con el seno, y el adyacente al ángulo de 40 grados es el componente X, se relaciona con el coseno. Tecleamos esta información, estos valores, y obtenemos un valor absoluto numérico para X de 30.6 y para Y de 25.7. Tenemos que colocar manualmente los signos negativos en cada uno de sus componentes, debido a que están ubicados, este vector está ubicado en el tercer cuadrante, tiene un X que va a la izquierda, es negativo, y un componente Y que va hacia abajo, será negativo. ¿Es la única forma de calcularlo? No, también podemos utilizar el ángulo de 220 grados y ahí no necesitamos colocar nosotros los signos, directos sale en nuestra calculadora. Nuevamente, se insiste, entonces, ¿por qué utilizar el de 40 grados? Para poder tener la lógica de la obtención de esos valores. Difícilmente con el ángulo de 220 grados vamos a ver que se forma ese triángulo para aplicar las funciones trigonométricas. Por último, para el vector que se encuentra en el cuarto cuadrante, el vector E, podemos percibir que su componente X va a la derecha y el componente Y va hacia abajo. De esta forma, el ángulo de 80 grados, para el ángulo de 80 grados, el componente Y le queda enfrente, es opuesto, y el componente X es adyacente a ese ángulo. Si aplicamos el mismo procedimiento de los ejemplos anteriores, tenemos que 50 coseno de 80 nos da 8.7 y 50 seno de 80, 49.2. Nuevamente debemos de colocar manualmente el signo en el componente Y, no sale en la calculadora. ¿Cómo podríamos obtenerlo directamente para que salgan los signos? Utilizando el ángulo de menos 80 grados. Ahí ya no sería necesario colocarle el signo. En resumen, para poder hacer la transformación de polar a rectangular, primeramente lo que hicimos fue ubicar los vectores en el plano cartesiano, después formamos el triángulo rectángulo, después ubicamos cuál componente es adyacente y cuál es opuesto para X y Y, para un vector en particular, posteriormente aplicamos las funciones seno y coseno, y por último pusimos atención en los signos de cada uno de esos componentes. Y esta es la forma en que podemos hacer la transformación.